¿Qué es un tubo? Bueno, pues todos sabemos que un tubo es un cilindro con un orificio de entrada y uno de salida. Muy bien. ¿Pero qué es un tubo en Belneo? Pues es un objeto que tiene una tabla de entrada u origen y una salida, una tabla de destino. ¿Para qué sirven los tubos? Pues es un objeto especializado en dar altas. Ese es su único objetivo, dar altas. Altas que si en el tubo yo introduzco una ficha, me devolverá el alta de otra ficha, o si es de lista, tantos registros como entren, serán tantos registros como se darán de alta en la tabla de destino. La tabla de destino no tiene por qué ser la misma que de origen, puede ser diferente, pero también en algunos casos se utiliza la misma tabla para duplicar registros. Aunque hay otras casuísticas que también se usan de forma muy interesante, como por ejemplo para pasar datos que hay en tablas en memoria a tablas en disco. El objeto tubo de ficha y tubo de lista lleva mucho tiempo con nosotros. Sin embargo, tenía tres hándicaps que hacían y lo convertían en un objeto, creo yo, infrautilizado. Ese primer hándicap era la incomodidad. Crear los capilares de un tubo de ficha o un tubo de lista en tablas con muchos campos era una tarea laboriosa, pesada, fácil equivocarse. El segundo hándicap era que los tubos de ficha y lista solo aparecían en los proyectos de aplicación, no estaban en los proyectos de datos, por lo que no era posible utilizarlos en triggers, en procesos o en funciones que nos interesaba tener declaradas en el proyecto de datos. Y el tercer hándicap, y probablemente el más importante para nosotros como programadores, era la falta de refactorización. Es decir, si yo cambiaba el orden de los campos de una tabla o añadía campos intermedios o quitaba campos, la resolución de las fórmulas de los capilares no se refactorizaba, con lo cual quedaban esas fórmulas resolviendo los campos que no le correspondían. Y eso ha llevado a muchos programadores a no utilizar tan abundantemente este objeto como a partir de ahora os voy a recomendar que empecéis a utilizar. Nace, por lo tanto, los tubos de ficha y lista que os puedo decir que están prácticamente reescritos, están renovados por dentro. Y estos objetos de tubo de ficha y lista, si algún programador ha sido del perfil valiente y lleva usándolos mucho tiempo, pues hay que darle ahora la enhorabuena, porque va a aprovecharse de que todo ese trabajo que tiene hecho va a seguir funcionando sin los hándicaps que acabo de comentar. Además, el objeto que tiene actualmente en cualquier versión, aunque sea de la 1.0, se migrará automáticamente a la 20 en el momento que abra el editor y lo guarde. O incluso sin ni siquiera editar el proyecto, cada vez que ejecutemos nuestra aplicación, como ocurre con el resto de objetos en Belneo, se migrará automáticamente al instanciarlo. Esta migración, como digo, es automática, no hay que hacer nada y por lo tanto todos los que estáis usando tubos, pues tenéis todo ese trabajo y ese camino andado. Vamos a ver ahora cómo los tubos ya aparecen como objetos en los proyectos de datos, tanto el objeto tubo de ficha como el objeto tubo de lista, lo cual implica que ya podemos usarlos, como os decía, en procesos, funciones y triggers de los proyectos de datos. Y como os comentaba al principio, ¿para qué se usan los tubos? Para dar altas. Y existen tres tipos de tubos, básicamente, aquellos cuya tabla de origen y destino es diferente, muy habitual, es el caso más habitual, los que sirven para duplicar, y ahora vamos a ver un ejemplo creando lo que sería la duplicación o el paso en la migración de la información que tuviésemos en una tabla en memoria a una tabla en disco, que es muy habitual tener lo que queremos, las grabaciones en una tabla en memoria, para luego, cuando el usuario lo acepta, grabarlo a una tabla en disco, y esas tablas normalmente tienen una característica, y es que son iguales, tienen los mismos campos en ambas tablas. Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es crear un tubo. Y lo que nos encontramos es, en el árbol de propiedades, lo de siempre, la tabla de origen, la tabla asociada, la tabla de destino, donde vamos a dar las altas, escribimos el identificador y el nombre, y nos vamos a centrar en este botón maravilloso, los autocapilares. Al darle,
Los campos que sean iguales en la tabla de origen y destino se crean automáticamente. Veis que con el botón borrar puedo eliminar campos o capilares, puedo resolver de forma diferente la fórmula de uno de los campos y alguno de los campos, como el total, que sé que me va a actualizar, lo puedo, aparte de cambiar de orden, borrar porque las actualizaciones de las líneas van a provocar que se calcule. Y fijaros cómo cuando creo un capilar nuevo ya no me deja equivocarme, solo me permite seleccionar campos que todavía no hayan sido utilizados en el tubo. Bueno, pues ya tenemos hecho el tubo de lo que sería el alta de cabecera. Vamos a hacer ahora el tubo de lista para crear las líneas. Como siempre, elegimos las líneas de memoria como origen, las líneas en disco como tabla de destino. En este caso quiero que tenga contenidos iniciales. Elijo cuál va a ser el campo de padre o cabecera, en este caso la cabecera de factura de venta, como siempre identificador y descripción y autocapilares. La factura de venta se la voy a quitar porque realmente se la voy a inducir. El código sí se lo dejo, pero los campos cliente y fecha los borro porque tienen contenido inicial que asume automáticamente de la cabecera. Así que con esto ya tengo los tubos creados. Como veis, cada tubo es cuestión de unos segundos prácticamente crearlo. Si tuviese muchos campos, aunque sean muchos campos, si son iguales, ya los tengo resueltos. Ahora vamos a la parte de crear el proceso para usar estos tubos. Y fijaros lo fácil que es crear la duplicación o el paso de memoria a disco de estas facturas y sus líneas. Con el comando tubo de ficha, simplemente selecciono el tubo y como ya estoy en origen, en un proceso de origen ficha factura de memoria, ya creo la ficha. La copio en memoria, le doy un nombre a esa copia de la ficha en memoria e incluso añado la ficha a la salida para devolver la lista de las creadas. Y ahora simplemente cargo los plurales de las líneas de la cabecera en memoria y con el tubo de lista, pero inducido, le paso directamente la ficha que ya tengo asignada. Y así de sencillo, con 5 líneas de código, acabo de hacer la duplicación de las facturas y las líneas de factura de tablas en memoria a tablas en disco. Evidentemente, los casos reales pueden ser más complejos, pero como veis, la línea de trabajo con tubos es más light y soft que nunca. Ahora os voy a dar 4 razones por las que vamos a recomendar a partir de ahora que uséis siempre tubos, como buena práctica. La primera de ellas es la autodocumentación. Uno de los aspectos más importantes para un programador cuando trabaja con una aplicación es conocer dónde se dan altas de una determinada tabla. Yo de una tabla puedo saber dónde se usa. Si todas las altas las hago con los tubos, simplemente tengo que buscar objetos tubo de ficha y tubo de lista y ahí ya habré encontrado dónde estoy dando altas de esa tabla. Si ahora abro el tubo y le doy al inspector dónde se usa, pues ya puedo ver el código donde hago la llamada a ese tubo. Así de sencillo, puedo tener perfectamente documentado y localizado dónde doy altas de una tabla. Y ahora me voy al editor para mostraros que los tubos no solo se pueden ejecutar con los comandos tubo de ficha y tubo de lista inducido, sino que además puedo utilizar el manejador de objetos y a los tubos declararles variables locales para resolver capilares y, por lo tanto, utilizar este comando tan potente a la hora de enviarle información al tubo de ficha y tubo de lista. Muy importante esta característica. Vamos ahora con otra razón, la segunda, la reducción de código. Lo que estáis viendo a la izquierda es el código del proceso que duplica o pasa una factura de venta de memoria a disco. A la izquierda, 26 líneas de código. A la derecha, 5 líneas de código usando tubos de ficha o lista. Creo que hay poco más que añadir. Sencillamente, espectacular en la reducción de código. Y en variables, pues todavía más espectacular. Las variables locales tienen la desventaja de que, además de crearlas, hay que documentarlas y tenemos que tener siempre la precaución de tipar bien, porque si el tipo no es el adecuado, puede fallar nuestro código. Con los tubos de ficha y lista, la reducción en el uso de variables locales es simplemente espectacular. En este caso, más espectacular imposible, de 9 a 0. Pero hay una cuarta razón para usar tubos de ficha y lista, el rendimiento. Con menos código, incluso obtenemos mejoras de rendimiento. Aquí estamos dando de alta 5.000 facturas, a partir de otras 5.000 facturas de origen, estamos duplicando esas 5.000 facturas. A la izquierda, los tubos con tubos. El proceso utiliza tubos.
Y como veis, ha tardado algo menos, lógicamente, que sin tubos. ¿Por qué? Porque hay menos líneas de código, menos uso de variables, etc. Por lo tanto, ese código es más óptimo. ¿De qué cifras estamos hablando? Pues en un proceso real, como puede ser la facturación de pedidos en VRP, la reducción de código que tenemos ahí es de 144 líneas sin tubos a 63. Y en el caso de variables locales, reducimos de 37 a 6. Creo que las cifras hablan por sí solas. En líneas, como veis, nos hemos ahorrado más de un 50%, en variables más de un 80%. Pero no solo eso, pensar que menos código y menos variables lleva aparejado menos errores y un mantenimiento mucho más sencillo de vuestras aplicaciones. En cifras generales, podemos decir que usar tubos, que es lo que recomendamos, a partir de ahora que los uséis a saco, vamos por un tubo, tendréis las altas documentadas, de media ahorraréis 65% en líneas de código en esos procesos, 85% en variables locales y una mejora de rendimiento que puede oscilar entre el 10 y el 20, aproximadamente la media está en un 15% de mejora de rendimiento. Es decir, con los tubos aumentáis vuestra productividad, hacéis que vuestras aplicaciones sean muchísimo más fáciles de mantener por vosotros o por otros desarrolladores y sin duda alguna esta es una novedad que cambia la forma de programar con Belneo. A partir de ahora, la buena práctica de programación con Belneo recomienda el uso de tubos de ficha y lista.